¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos estudiantes de la materia de juego de bolsa. Hoy vamos a ver todo lo que está relacionado con la introducción, los fundamentos básicos, teóricos de lo que es la inversión bursátil. Todos sabemos que existen diferentes estrategias que nos pueden ayudar a lograr una cierta rentabilidad dentro de lo que es el mercado bursátil. Podemos usar método de análisis fundamental, podemos usar método de análisis técnico y además podemos usar método de análisis cuantitativo cuando estamos trabajando en estrategias activas. ¿Qué quiere decir? Las estrategias activas nos permiten entrar y salir del mercado con el objetivo de obtener una rentabilidad mayor a lo que tiene el mercado. Entonces, eso de alguna manera nos va a permitir que podamos nosotros lograr la mayor rentabilidad, siempre y cuando usemos las estrategias adecuadas, dependiendo de las tendencias alcistas o bajistas o esas tendencias laterales que podemos encontrar. Entonces, la idea es que nosotros podamos encontrar mecanismos, instrumentos, métodos que nos permitan predecir esas tendencias. Vamos a dar un poco inicio a lo que son la parte introductoria teórica que nos permita entender todo el funcionamiento, en qué consiste el mercado de valores, el mercado de capitales en realidad. En la unidad 1 está directamente relacionada con la bolsa de valores y los índices bursátiles. La bolsa de valores entendida esta como un mecanismo, un mercado donde se juntan ofertantes y demandantes de productos o activos financieros, o conocidos como títulos valores. Ahí tenemos activos financieros de renta fija, tenemos activos financieros de renta variable, un conjunto de activos que vamos a ir viendo de forma detallada de acuerdo al avance que vamos a ir desarrollando. El contenido de esta unidad está directamente relacionado con estos 11 títulos o subtítulos que tenemos aquí. Veamos primero qué entendemos por la bolsa. Dice que cuando hablamos de la bolsa de valores, normalmente nos viene a la mente esto de aquí. Ahí donde se encuentra gente, en realidad los operadores vendiendo y comprando activos en un corro de una bolsa de valores. Hoy en la actualidad, la mayoría de las operaciones se las realiza usando los sistemas digitales o virtuales. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, el 100% es virtual digital, diferente a lo que es la NYSE. En la NYSE todavía encontramos algunas operaciones como las que estamos viendo aquí, donde están presentes los agentes o operadores de bolsa. Entonces, después el saldo o la mayoría de las operaciones se la desarrolla a través de un sistema de interconexión digital o virtual. Entonces, nos viene a la cabeza esto de aquí, pero rápidamente identificamos que existen ofertantes, pero que además existen demandantes de ciertos productos o activos financieros, como ya habíamos dicho, acciones, bonos y algunos otros activos que vamos a ver más adelante. De forma general, podemos dividirlo entre activos de renta fija y activos de renta variable, o activos básicos y activos derivados. La idea de llevar adelante una inversión bursátil es que me lleve a varios objetivos fundamentales. Primero, que yo obtenga mayor rentabilidad. Nosotros podemos desarrollar inversiones a través de activos reales, pero cuando lo hacemos a través de estos mecanismos, de estos productos, nuestro nivel de rentabilidad siempre va a ser un poco menor en este sentido.
Pero si usamos nosotros activos financieros o invertimos en el mercado de valores, créanme que el nivel de rentabilidad siempre va a ser mayor. Por supuesto, aumenta también el riesgo en este sentido. ¿Por qué invertir en la bolsa de valores? Precisamente por eso. Primero, por las rentabilidades que se puedan obtener. Es significativo, y lo hemos visto en la anterior clase, de que nosotros podemos obtener rentabilidades altas invirtiendo en este tipo de mercado. Pero precisamente esto va a estar directamente relacionado con el nivel de riesgo que se pueda tener en este tipo de mercado. Si bien las rentabilidades son altas, también el riesgo aumenta. Pero aumenta más el riesgo cuando nosotros empezamos a desarrollar operaciones en este tipo de mercado sin el conocimiento previo. Yo recomiendo a aquellos que quieran llevar adelante transacciones en este mercado, primero se capaciten y por lo menos tengan un nivel de experiencia en simuladores por lo menos de 1 año. No recomiendo yo que ni bien se estén capacitando ya puedan invertir, porque ténganlo por seguro que su nivel de probabilidad de obtener rentabilidades va a ser muy bajo o va a estar directamente relacionado con el azar, no con el nivel de conocimiento que ustedes puedan tener. ¿Cuál es la idea inicial de invertir en este tipo de activos? De que nosotros debemos buscar la libertad financiera. Y esto se logra solo cuando nosotros hacemos trabajar al dinero. No trabajamos para el dinero. Todo el mundo dice gana dinero trabajando, quiere decir trabajando para el dinero, pero pocos ganan dinero mientras duermen. ¿Qué quiere decir? Mientras usted esté descansando, su dinero esté trabajando. Entonces, al ingresar en este mercado, en este tipo de inversiones, nosotros lo que hacemos es que el dinero empiece a trabajar para nosotros. Pero para eso, nosotros necesitamos manejar ciertos fundamentos teóricos, manejar ciertas herramientas, métodos que nos permitan llevar adelante. Todas las personas usamos el dinero, pero no todas las personas sabemos usarlo. Fíjense, todas las personas de forma diaria, en operaciones, en transacciones, usamos el dinero, pero no todas las personas están capacitadas para usar adecuadamente el dinero. Entonces, lo mismo sucede aquí. El nivel, las inversiones es un tercer nivel de la que nosotros conocemos como educación financiera. Después que nosotros sabemos ahorrar, después que nosotros sabemos distribuir adecuadamente, asignar nuestros recursos usando ciertas herramientas, también nosotros podemos, ojo, también nosotros podemos llegar a un nivel de inversión. Más adelante lo vamos a ver cómo funciona este mecanismo de uso del dinero cuando nosotros estamos tomando decisiones como familia, como empresa y como Estado, porque son los 3 agentes económicos que participan dentro de una sociedad. Entonces, la idea de lograr la libertad financiera lo voy a hacer siempre y cuando yo haga trabajar el dinero para mí y no yo trabajando para el dinero. La libertad financiera es cuando todos sus ingresos pasivos, así como este tipo de acciones, sus ingresos pasivos sean igual a sus gastos mensuales o anuales. ¿Qué quiere decir? Que sus ingresos pasivos, sus ingresos generados por este tipo de decisiones de inversión, cubran sus gastos mensuales, no sus ingresos activos. Los ingresos activos son aquellos que nosotros generamos cuando nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros trabajamos, siempre y cuando nosotros trabajemos, vamos a generar ingresos activos. Pero esos no son los que nos van a llevar a una libertad financiera. De ahí la necesidad de podernos capacitar y poder hacer que el dinero trabaje. Invertir en la bolsa de valores. Uno de los elementos fundamentales que nosotros necesitamos conocer la estructura que tiene la bolsa de valores y a través de quienes nosotros podemos participar de forma efectiva.
yo como inversionista no puedo participar directamente. Lo tengo que hacer a través de instituciones que están definidas para desarrollar esa intervención o intermediación. Fíjense que aquí nosotros vemos a los agentes o a las casas de bolsa como aquellos intermediarios entre los inversionistas que quieren comprar activos y aquellos empresarios, aquellas empresas, aquellos emisores que quieren vender activos. Entonces, estos inversionistas, fíjense, en un momento dan su dinero y compran valores en el mercado secundario. Solamente participan inversionistas en el mercado secundario. En el mercado primario participan los emisores con los inversionistas. ¿A través de quién lo hacen? A través de una casa de bolsa o agentes de bolsa. Estos de aquí. Primero, los inversionistas compran activos financieros, dan su dinero y el agente de bolsa entrega valores o activos financieros. La casa de bolsa o agente de bolsa son aquellos que hacen de intermediación. A través del mecanismo, que aquí tenemos acá, mecanismo de la bolsa de valores, pueden desarrollar diferentes transacciones, ya sea de compra, dependiendo de la orden que me dé el inversionista, dependiendo de esa orden, que me llegue aquí, que me llegue al agente de bolsa, me puede llegar una orden de compra o me puede llegar una orden de venta de forma genérica. Luego vamos a ver los tipos de órdenes que hay. De forma genérica, una orden de compra o una orden de venta. Entonces, ¿qué es lo que hace este agente de bolsa? Desarrolla todas las operaciones en la bolsa de valores, que es el mecanismo en realidad que permite llevar adelante las transacciones y donde se puede llegar a hacer las liquidaciones correspondientes. Cuando sucede eso, ya el agente de bolsa nuevamente, fíjense, hace la liquidación con el inversionista. Entonces, este es un círculo y donde sí o sí debe participar los agentes de bolsa. En este caso, la casa de bolsa. Bien, esto va a permitir que este mecanismo pueda, de alguna manera, generar la facilidad para que este mercado sea lo más líquido posible. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que una persona quiera vender una acción, alguien la quiera comprar. Cada vez que alguien quiera comprar una acción, alguien le pueda vender. Ahí va a depender de las diferentes características que tiene el mercado. Si es un mercado gordo o es un mercado flaco que permita facilitar o entorpecer de alguna manera esta situación. Los agentes de bolsa tienen sus funciones específicas. Cada una, en el caso de Bolivia, cada uno de los bancos o instituciones bancarias, en este caso, ha creado su propia agencia de bolsa. ¿Para qué? Para desarrollar operaciones que permitan manejar adecuadamente su liquidez. Ya sea cuando tienen excesiva liquidez, puedan desarrollar operaciones en la bolsa, o cuando le falte liquidez, ellos también puedan desarrollar operaciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene las agencias de bolsa en este caso? Podemos identificar dos tipos de agentes de bolsa, ¿no? Los mayoristas y los minoristas, los traders y, los dealers y los brokers en este caso. En la agente de bolsa lo que hace es la intermediación, hacer de intermediario entre aquellos que quieren comprar y aquellos que quieran vender. Entonces se transforma en una persona autorizada para comprar y vender valores por cuentas de terceros o por cuentas propias, dependiendo. Ya vamos a hacer la diferencia entre un dealer y un broker. También cumplen otras funciones como de asesoría de valores, orienta a los inversionistas, administra carteras o portafolios, otorgamientos de crédito para poder comprar acciones o comprar acciones, precisamente apalancar a los inversionistas, venta en corto, que son operaciones que
de préstamo que se pueden llevar adelante para aprovechar una caída, por ejemplo, una caída del mercado o del precio de las acciones en el mercado. Entonces, estas son más o menos las funciones que tiene un agente de bolsa. Aquí a nivel del reglamento del mercado de valores en Bolivia tiene varios requisitos para que yo pueda funcionar como agente de bolsa. Entonces, son entidades autorizadas para operar en el mercado de valores. ¿Cuáles son los mecanismos de negociación? Cuando nosotros hablamos de los mecanismos de negociación, vamos a hacer referencia a de que nosotros podemos operar tanto en mercado primario como en el mercado secundario. Ojo, a través de los agentes. El mercado primario es aquello espacio, podríamos decir, aquellas operaciones que se realizan entre el emisor, el que emite el activo, y un inversor. Fíjense, ese es el mercado primario, entre el emisor y el inversor. Ahí es cuando se desarrolla o se está iniciando una operación para que la empresa pueda emitir títulos valores. Quiere decir, cuando yo largo por primera vez, puedo hacer una operación directa ahí en el mercado primario. Luego viene el mercado secundario. ¿Qué sería el mercado secundario? Donde esta ya no es un título nuevo. Entonces, participan inversionistas con inversionistas. Uno que quiere comprar y uno que quiere vender. Ya el emisor ahí en el mercado secundario desaparece. Entonces, el mercado más grande de operaciones es el mercado secundario, porque ahí precisamente es donde se desarrolla de forma diaria. No todos los días las empresas están vendiendo o están emitiendo títulos valores. Todo lo que significa el mecanismo o los servicios que, por ejemplo, en este caso provee la bolsa de valores, está el ruedo, está la mesa de negociación. En este caso, como decíamos, el ruedo no es más que el espacio donde se reúnen para hacer su voceo o lanzar su oferta de compra o de venta de los operadores de bolsa. También existen subastas públicas de acciones no inscritas en la bolsa para aquellas empresas que sí la bolsa la autoriza para desarrollar, a pesar de que no estén ellos registrados, pero por alguna situación tienen una cierta confianza y pueden desarrollar este tipo de operación. ¿Quiénes son los participantes del mercado? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la bolsa de valores, tenemos este mecanismo. Primero, el elemento central viene a estar la ASFI, luego tenemos la superintendencia, la intendencia de valores. Tenemos por un lado aquellos agentes deficitarios de liquidez, quiere decir que son los emisores, ya sean personas jurídicas o naturales que emiten activos para obtener liquidez y garantizar sus operaciones dentro de la empresa. Y por el otro lado tenemos excedentes, que son inversionistas individuales o institucionales que tienen liquidez y compran estos activos financieros con la idea de obtener una rentabilidad. Ahí, en este caso, tenemos los que llevan adelante estas operaciones son los agentes de bolsa y terminan haciendo las liquidaciones, todas esas operaciones a través del mecanismo que presta la bolsa de valores. Hay algunas instituciones paralelas que pueden ayudar al funcionamiento. En este caso tenemos las sociedades de titularización, las entidades calificadoras de riesgo y las entidades de depósito de valor, cada uno con una función específica. Por ejemplo, en el caso de las entidades calificadoras de riesgo, son aquellos que emiten una opinión sobre el riesgo que tiene ese activo. Y ese riesgo es el que toman los inversionistas para ver si invierten o no. Todos esos datos e información deben estar descritos en el prospecto de cada emisión, de cada título valor. Cada título valor tiene que tener su prospecto donde están todas las condiciones, los montos, las características de los activos, para qué se va a invertir, cuál es la idea de operaciones que se va a desarrollar, qué rentabilidades se van a tener en el futuro y además qué calificación de riesgo tiene ese activo para que el inversionista
pueda tomar una decisión en base a la información que tiene en las manos. Entonces, este es un poco el mecanismo cómo se opera, especialmente en este caso, en la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Cuáles son los actores que participan para desarrollar? Por ejemplo, decíamos, están los actores principales de la intermediación, vienen a ser los agentes de bolsa. ¿Quiénes son estos? Tenemos los market makers, tenemos los brokers, tenemos los dealers, que tienen cada uno de estos una actuación bien específica. Por ejemplo, en el caso de los brokers, desarrollan operaciones o transacciones para terceros. Son los que conocemos como minoristas, operadores bursátiles, mientras que los dealers actúan por cuenta propia, pero además también para terceros pueden comprar. En el caso de que no existan terceros interesados en comprar o vender, ellos hacen pueden comprar eso. Los market makers o creadores de mercado, estos tienen la potestad de crear mercado. ¿Qué significa? Si existiera un inversionista que está queriendo vender y no encuentra, un inversionista que está queriendo vender y no encuentra a alguien que quiere comprar, ellos hacen la otra parte del mercado. Por eso se llama creadores de mercado. Si hay demanda, ellos se convierten en oferta. Si hay oferta y no hay nadie dispuesto a comprar, ellos se transforman en demanda. Entonces, hacen cualquiera de las partes que hace falta en el mercado con el objetivo de generarle liquidez. Entonces, este es uno de los mercados más líquidos que existen, que cualquier otro producto de renta, cualquier otro producto real. Entonces, estos son los market makers o creadores del mercado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de operar aquí? Una de las desventajas básicas, de las ventajas básicas que tenemos es el hecho de que los rendimientos que puedan alcanzar invirtiendo en la bolsa son bastante altos. Si inviertes inteligentemente y tienes un poco de suerte, tu inversión generará grandes ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos dicho al inicio, la ventaja de invertir aquí es que puedo obtener alta rentabilidad, lo que no se da normalmente cuando invertimos en activos reales. Una de las desventajas es que invertir en la bolsa de valores necesita tener un horizonte aproximadamente de 3 a 5 años. ¿Qué quiere decir? Los recursos que vas a usar para invertir aquí no deben ser aquellos recursos operativos, sino aquellos ahorros que no vas a usar en ese tiempo. Entonces quiere decir que lo estás destinando y lo dejas solamente destinado a la inversión. No está dependiendo o usando esos recursos para la parte operativa de la empresa ni de la familia. Entonces, normalmente Warren Buffett establece de que uno debe buscar un horizonte hasta 5 años normalmente para obtener buenas rentabilidades en largo plazo. Otros inversionistas establecen que el nivel de operaciones lo hacen mucho más en mediano y corto plazo, pero en este caso no hay, según Warren Buffett, de que no existe una inversión a 5 años que no tenga una buena rentabilidad. Entonces, en el corto plazo puede tener movimiento, pero en el largo plazo normalmente termina dando una buena rentabilidad. Entonces, una de las desventajas, en este caso decía de que si nosotros no tomamos esas previsiones, nosotros podemos entrar usando capital operativo que nos va a generar un efecto negativo al inversionista. Entonces, ahí estarían las ventajas y desventajas de operar. Y otra de las desventajas es que no puedo yo ingresar a operar en este mercado sin tener conocimiento como cualquiera de los otros, ¿no? Entonces, esto me ocasionaría, en vez de tener rentabilidades, me generaría pérdida. Nosotros decimos, estamos hablando directamente en el mercado de capital, estamos hablando de título valor. Y los títulos valores se pueden, según la
toda la nomenclatura internacional de contabilidad me muestra de que se pueden dividir en dos partes. En instrumentos privados, en instrumentos primarios, que son normalmente aquellos títulos valores de renta fija o renta variable, como las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, acciones, bonos, que se pueden decir que son de patrimoniales, pueden ser obligaciones. Entonces, obligaciones o patrimoniales, como son las acciones. Entonces, esos son activos básicos primarios. Quiere decir que estos son activos que no dependen de otros activos. Luego vienen los instrumentos derivados. Estos activos dependen de otros activos primarios. Por implicancia, su riesgo también se va a ver afectado. Provienen de activos subyacentes. Entonces, ¿cuáles son estos? Tenemos opciones financieras, tenemos plazo futuro, forward, contratos a término. Entonces, estos contratos sí ya dependen de otros. Entonces, aquí necesariamente vamos a encontrar entre estos instrumentos derivados unos instrumentos que provienen de otros activos, entonces ya derivan de otros. Entonces, de ahí el término de instrumentos derivados. La bolsa de valores. Dos formas básicas en cualquier elemento es cuando la empresa genera utilidades. El inversionista tiene derecho a recibir una parte proporcional de esta, dependiendo de la cantidad de acciones que posea. ¿Qué quiere decir? Si vos compras una acción, vos tenés, y la empresa tiene utilidades, vos tenés el derecho de recibir dividendos. Primero, ¿no? Cuando invertís en acciones. Segundo, otra es a través de la diferencia de precio. Esto significa vender acciones a un precio mayor al que se compró. ¿Qué quiere decir? Yo voy a obtener una rentabilidad alta siempre y cuando la variabilidad que exista entre el precio de compra y el precio de venta me permita eso. Mientras más amplio, mayor es la posibilidad de obtener mayores ganancias o mayores rentabilidades. Si yo compro a 10 y lo vendo a 20, ya se dan cuenta que esa diferencia es lo que me está generando una rentabilidad del 100%. Entonces, de ahí provienen normalmente las rentabilidades de un inversionista. Cuando yo estoy enfocado en los dividendos, yo normalmente estaría viendo una estrategia pasiva. Cuando yo estoy enfocado en el diferencial, con el plus valor se llama, yo normalmente estaría hablando de estrategia activa. ¿Qué hacen las estrategias activas? A través de ingresar y salir del mercado, es decir, compra y venta del mercado, yo puedo tener una rentabilidad superior a la del mercado. Una estrategia pasiva es que yo logre obtener la rentabilidad del mercado. Entonces, normalmente esperaríamos eso. ¿Es posible vivir de la bolsa de valores? Por supuesto que sí. Pero, aquí hay un pero, no debemos incorporarnos, meternos a la bolsa de valores si no tenemos una preparación, un conocimiento y algún apoyo de alguien que ya lo haya hecho. Entonces, esto es importante ahí. Todas las personas que por algún motivo están recibiendo alguna información de que hay que invertir en la bolsa por esto, ingresan, por casualidad en algún momento le va a dar rentabilidad. Pero ténganlo por seguro que en la mayoría de los casos le va a dar pérdida. Porque no conocen el mercado y están ingresando a un escenario totalmente desconocido que va a generar, en la mayoría de los casos, pérdida. Ténganlo por seguro. Entonces, pero para aquellas personas, como en cualquier negocio, para aquellas personas que sí tienen conocimiento del negocio, sí tienen conocimiento de las herramientas que se manejan, todos esos mecanismos pueden generar potencialmente alta rentabilidad. Entonces, no sé si ustedes han visto el logo de Wall Street, donde se ven que este protagonista de esta película tiene grandes rentabilidades usando el mercado de valores. Pero también se vio algunos mecanismos que se pueden o que usan
los inversores o agentes para poder obtener rentabilidades por encima del mercado. Quiere decir, beneficiarse de algunos mecanismos que permiten esas operaciones. Entonces, un poco ese es el mecanismo de cómo funciona la bolsa de valores, cómo funciona el mercado de capitales, donde se puede comprar y vender activos financieros o títulos valores, como lo conocemos, diferenciando que unos son de renta fija y otros son de renta variable. Normalmente, los de renta fija tienen menos riesgo que aquellos de renta variable. Entonces, cada inversionista ya define cuál es su perfil de riesgo que tiene y en base a eso define en qué tipo de activo financiero va a invertir. Entonces, eso era un poco lo que quería mostrarle a través de esta presentación de lo que es la introducción al mercado de valores.